Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas y bueno, espero que nos vaya muy bien. Pregunta uno: Hombre de 67 años diagnosticado de época hace 3 años, consulta por Disney actualmente en tratamiento con tiotropio, está con LAMA. Refiere que en el último año ha presentado dos exacerbaciones que requirieron uso de corticoides orales y antibióticos sin necesidad de hospitalización. Al examen físico estable, saturación 82% del ambiente, murmullo pulmonar disminuido sin ruidos agregados, espirometría postbroncodilatador, nos dice que esa relación BF1-CBF está 0,62 y la BF1, 55%, esto nos indica la severidad y si está en 55% nos dice que es moderado. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? Bien. Antes de leer las alternativas, pues recordemos que hay varias maneras de resolverlo esto. Pienso que la manera más fácil está en nuestras guías, porque vimos que va directamente a lo que vamos a usar según la severidad. Y es una manera, pues pienso que muy mecánica, muy mecánica. Nosotros nos podemos complicar con las guías Gold, con las nuevas guías Gold. Y estas, pues nos dicen que va más que ver el BF1, ve la severidad, va según los síntomas y según las exacerbaciones. Acá, al tener dos exacerbaciones que no requirieron hospitalización y sus síntomas, si se dan cuenta, el examen físico es estable, saturan a 22%, murmullo pulmonar disminuido, lo cataloga como un E. Los criterios GOLD pueden ser A, B, E. La E nos dice que tiene más, mayor, igual a dos exacerbaciones que requirieron hospitalización o no requirieron hospitalización. Esto nos sirve para el tratamiento. Cuando no requiere hospitalización, podemos usar la alternativa correcta, o sea, la conducta terapéutica más adecuada para este caso. Por el contrario, si requiere hospitalización o si tiene eosinófilos más de 300, entonces igual usamos la alternativa. ¿Cuál alternativa? Ahora sí, vamos a ver las alternativas. Escalar a terapia dual con LAMA, SABA, iniciar triple terapia LAMA, LABA, corticoides inhalados. Recuerden que esto de LAMA, SABA, se refiere al beta 2 agonista de acción larga, de acción corta. Largo o corto. Con los LAMA, pues pasa lo mismo. Los antimuscarínicos de acción larga, de acción corta. No hay por qué complicarnos con ello. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Agregar un SABA, necesidad y derivar oxigenoterapia domiciliaria, mantener el tratamiento total con tiotropio y reforzar la técnica inhalatoria, o cambiar tiotropio por fluticasona, salmeterol debido al antecedente de exacerbaciones. Cambiar a tiotropio por fluticasona, salmeterol, esto está incorrecto. No debemos cambiar. Por el contrario, debemos añadir algo. ¿Y qué vamos a añadir? Entonces, creo que con esto igual descartamos la alternativa y mantener Estamos con el tratamiento actual y tenemos disnea. Entonces, no está sirviendo lo que estamos utilizando ahora. Descartado. Agregar salbutamol a necesidad y derivar oxigenoterapia. No vamos a derivar oxigenoterapia domiciliaria porque acá nos dice que está saturando el 92%. Si eso disminuiría, por ejemplo, 90%, 88%, bueno, ya podemos pensar en usar oxígeno. Aún así, no vamos a darle Saba ahí una mejor elección por, por lo que nos dicen las guías respecto a sus exacerbaciones, que fueron dos, sin necesidad de hospitalización. Bueno, ya nos queda dos. Recuerden lo que dijimos de la E, que lo pueden lograr de otra manera según las exacerbaciones, E de exacerbaciones. Y para usar la triple terapia, sí debemos requerir que haya sido hospitalizado o que tenga los eosinófilos más de 300. Entonces nos quedamos con la alternativa A, la cual es la misma que vamos a utilizar si nos dicen un EPOC que tenga una BEF en 55%. Es igual. Tenemos dos, LAMA, LABA. Al usar ambos, atacamos de fondo el tono bronquial desde los ángulos distintos. Esto mejora el tratamiento aéreo, que es el verdadero responsable de la disnea del paciente con EPOC. ¿Por qué no se usa con un corticoide inhalado? Riesgo de neumonía, que esto es más para una con. Lo que nosotros debemos saber quizás
más que para el UNACOM, que está referido a las guías más actuales, es que está relacionado a los eosinófilos. Esto de los eosinófilos, de las hospitalizaciones, quizás no se lo vio, pero es la mejor manera para recordar cómo podemos contestar en el UNACOM. Ahora, si quieren verlo de la manera mecánica, donde decimos, debería 55, la malaba, y listo. Y va, es válido. Vamos a la pregunta número 2. Un hombre de 30 años presenta un asalto violento de 10 días. Desde entonces presenta pesadillas recurrentes sobre el evento. Evita pasar por el lugar donde ocurrió y se muestra irritable y sobresaltado ante ruidos mínimos. No ha podido retomar sus labores habituales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Trastorno por estrés postraumático, trastorno por adaptación, trastorno por estrés agudo, episodio depresivo agudo. Reacción de estrés normal. Esa depresión aguda es totalmente incorrecta. Acá tenemos anedonia, desesperanza, alteración respecto al sueño, alteración en el hábito alimenticio. ¿Qué más? Apatía. Bueno, son muchos, pero muchos datos para pensar en un episodio depresivo. Pues acá lo descartamos. También adaptación. Adaptación muchas veces está referido a qué cosas, como por ejemplo, referido a un paciente que pierde su empleo, es decir, asociado a lo laboral, paciente que sufre una pérdida de un familiar asociado a la familia, o paciente que perdió algo de dinero, que es igual podríamos meter a lo laboral financiero. Pero esos son los ejemplos más claros que nos coloca el EUNACOM para pensar en un trastorno de adaptación. Esto pues pesadillas recurrentes, irritable, sobresaltada ante ruidos mínimos, va más a algo relacionado con la ansiedad perdón, con el estrés. Y tenemos justamente tres alternativas que hablan de lo mismo, pero a la vez de diferente manera. Postraumático, agudo, normal. 10 días con esos datos no es tan normal. Esto puede ser 3, bueno, hasta 5 días, pero sin esos datos, que sea sobresaltado, irritable, pesadillas, no, eso ya no es normal. Postraumático es mayor a un mes. Entonces, esto es un trastorno de estrés agudo, el cual puede ser más de 3 días según la teoría, pero bueno, no siempre es así. Los pilares que definen esta alternativa, el rigor del cronómetro, en una COMTEA y el TEP suelen presentarse con síntomas idénticos, pero la clave es el tiempo. Nos dice que menos de 3 días, pues será normal, aunque igual tenemos que ver pues, los otros datos. No solamente vamos a tomar esto de los días, aunque sería algo de 3, 4 hasta 5 días, me parece. El límite no puede superar el mes, porque, sí, eso sí, si pasa del mes con esos síntomas, es postraumático. El criterio clínico, donde haya datitos como recuerdos involuntarios, pesadillas, flashbacks, ánimo negativo, disociación, que ver un estrés agudo con disociación sería muy difícil de contestar. Evitación, la alerta, quiere decir problema para dormir, el evento traumático, que el evento traumático, a diferencia de adaptación, a que se ha referido por una amenaza, una lesión inflamatoria grave o algo de violencia. Bien, vamos a la pregunta número 3. Un paciente de 40 años presenta fiebre, cefalea, edema palpebral bilateral y dolores musculares generalizados de 5 días de evolución. Refiere haber participado en un asado de campo hace 2 semanas. El hemograma muestra 15.000 leucocitos, 25 eosinófilos. Usted sospecha de triquinosis, pero la serología no está disponible. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para confirmar el diagnóstico? Repetir la serología de 2 a 3 semanas. Realizar una biopsia de piel sobre el área del edema, solicitar una tomografía de tórax y abdomen, una biopsia del músculo deltoides o iniciar tratamiento con albendazol de inmediato sin más estudios. Bien, acá simplemente se va a esto. Pues hace 2 semanas un asado y ya hace 5 días que tiene los síntomas de dolores musculares, edema, cefalea, fiebre, pensamos en triquinosis, pero tenemos leucocitos elevados, pero también eosinófilos elevados. Y la serología, que esto sería pues lo mejor para confirmar el diagnóstico, no está disponible. Entonces tenemos un diagnóstico dudoso. ¿Y qué hacemos frente a un diagnóstico dudoso pensando en triquinosis? No vamos a dar al vendedor porque recuerden que en el UNACOM todo es escalonado y no podemos saltar un paso.
Debemos ir como el ENACOM quiere. Y acá siempre debe ser confirmando el diagnóstico, a no ser que tal vez exista algo entre el enunciado que pues diga que no es necesario, directamente de elección o algo por el estilo. Pero igual, y podemos pensar en la alternativa E, tal vez, pero no sería lo correcto, me parece. Un ataque de tórax, no, esto es demasiado si apenas son 2 semanas y esto no nos va a definir el diagnóstico como repetir serología. No vamos a repetir porque ni siquiera la tenemos y el hecho de iniciar serología a las 2 o 3 semanas, pues es esperar demasiado. Nos queda dos, las biopsias, pero ¿qué biopsia será correcta? ¿La de piel o la de músculo? Lo correcto es pensar en la de músculo, porque en la piel no van a estar las toxinas se encuentran en el músculo y justamente que sea 2 semanas, bueno, casi 2 semanas y casi 3 semanas, pues es lo correcto para pensar que las toxinas van a estar en el músculo. Acá nos dice deltoides, pero igual pueden estar en los gastrocnemios, no hay ningún problema de pensar en ello. Pero pues acá lo correcto sería pensar en esta, más que ver la localización exacta. Sí, que debe estar en el músculo. Y nos dice la explicación que la biopsia muscular permite visualizar larvas enquistadas en el tejido, confirmando el diagnóstico de casos serológicamente dudosos o presentaciones atípicas. Es una prueba directa para demostrar la presencia del parásito. Resulta útil cuando la serología no es concluyente, aporta certeza diagnóstica en formas clínicas inusuales. Bien. Vamos a la pregunta número 4. Un hombre de 28 años consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución de dolor e inflamación en la rodilla izquierda y el tobillo derecho. Además, refiere dolor lumbar que empeora con el reposo y mejora con la actividad. Al examen físico se observa aumento de volumen de calor local en las articulaciones mencionadas, junto con una lesión eritematosa descamativa en el cuero cabelludo que el paciente atribuye como caspa persistente. El factor reumatoide es negativo y la BCG es positiva levemente elevada. Será una artritis reactiva, una artritis reumatoide, una espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o gota aguda. Gota aguda no, esto tiene con el podagra. Descartadísima. Artritis psoriásica podrá ser por este dato descamativo, casa persistente, una oligoartritis asimétrica, probablemente sí. Espondilitis anquilosante, no, espondilitis anquilosante tiene estos datos de anquilosis, o sea que la columna puede estar pegada. Sí, podemos pensar de cierta manera en esto, puedes venir dentro de las artropatías porque tiene un dolor lumbar inflamatorio, pero no tenemos datos relevantes como por ejemplo este signo radiológico de caña de bambú que se ve en periodos ya un poquito más largos. No tenemos lo suficiente para pensar en esto, pero tampoco lo podemos descartar del todo. Artritis reumatoide, no, esto no. No es una artritis reumatoide, no tenemos datos propios de la artritis. Sí, incorrecto. Y artritis reactiva, sí tenemos la oligoartritis, pero no tenemos el agente para que lo vuelva reactivo. Entonces marcamos la alternativa D, la cual, pues sí, es la correcta. El patrón de oligoartritis asimétrica. Nos dice que es asimétrica, pues sí, está eso en el enunciado y predilección por extremidades inferiores. Otra clave para la psoriasis es que va a estar en el cuero cabelludo, que los pacientes confunden la psoriasis con caso persistente o dermatitis seborreica. Y eso, la dermatitis seborreica sí es un diferencial bastante importante porque igual puede descamar, pero las lesiones son diferentes. Zonas de escondite que puede ver en el ombligo, pliegue interglúteo, conducto auditivo externo, uñas, el pitting unguial, que es como picotazos de pájaro, y el fenómeno de entesitis y compromiso hacia la entesitis, pues sí puede existir igual a la dactilitis, que es simplemente una inflamación, por ejemplo, en entesitis, o sea, la dolor de talón de Aquiles o del planta del pie, va más a la inserción del tendón, en este caso el tendón de Aquiles. Esa parte está inflamada. Hidroloma inflamatorio alrededor del 40%, desarrolla un compromiso de la columna o las articulaciones sacroiliacas, y esto es ya un poco más complejo porque nos puede hacer pensar en todo el espectro de las espondiloartropatías. Vamos a la pregunta número 5. Un niño de 8 años diagnosticado con trastorno de conducta posicionista desafiante tras presentar un patrón de 7 meses de irritabilidad, discusiones frecuentes con figuras de autoridad y actitud vengativa, se inicia una intervención integral que incluye entrenamiento para los padres y terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál de los siguientes hallazgos presenta el indicador de resultado positivo más esperado para el tratamiento? Aumento de peso significativo y mejora del estado nutricional.
Mejora de la agudeza visual y de la percepción de la profundidad, desaparición de cuadros de hipersensibilidad y alergias estacionales, reducción de la frecuencia de ataques de ira y mejoría tras las relaciones interpersonales o mejor desarrollo de la estructura gramatical. Esta pregunta está sumamente sencilla. Acá tenemos todo el cuadrito en la clínica de cómo va a venir un paciente con trastorno de conducta posesivo desafiante y pues si ya se hizo el tratamiento correctamente, lo que vamos a esperar es que haya una reducción en los ataques de ira y mejora en las relaciones interpersonales, más que todo con las figuras de autoridad. Las otras no cuadran para nada, son de otras cosas. Eso, por ejemplo, de lenguaje expresivo, algo de alergias, una, un vicio de refracción, tal vez sea esta, y aumento de peso o algo relacionado a la nutrición. El éxito terapéutico se valora mediante la disminución de episodios de ira y mejora de la calidad de vida de las relaciones familiares y escolares. Indicadores clave del cambio emocional y conducta significativa. Y conducta significativa. Bueno, no podemos añadir nada más acá porque sí está muy sencillo esta pregunta. Vamos a la pregunta número 6. Hombre de 40 años sufre una fractura de muñeca en relación a un accidente laboral. Presenta mucho dolor, debe ser no con mucho dolor a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo desde el accidente. Tiene antecedentes de cuadros previos similares, de dolores crónicos y difíciles de tratar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Trastorno facticio, estrés postraumático, somatomorfo, convulsivo, depresión reactiva. Depresión reactiva, no, ya hablamos de más o menos cómo debe venir una depresión y acá pues reactiva, será con un gatillante, pero acá no tiene datos para pensar en ello. Postraumático, también ya vimos una preguntita en este biotest de trastorno de estrés postraumático y podemos estar correcto y podemos estar seguros de que esto no es lo correcto. Nos queda tres, facticio, somatomorfo, conversivo. Conversivo tiene datos de focalidad, entonces ya nos queda dos. Ojo, focalidad me refiero a que puede venir con parecias, convulsiones, pues cosas relacionadas a algo neurológico. Entonces era facticio, somatomorfo. Acá, pues si se dan cuenta, no habla nada de que el paciente finge con un fin, porque acá el paciente cree tener esto, cree y nos dice que sufre una fractura en relación al accidente laboral, pero pues a pesar de que presenta mucho dolor, evoluciona bien y ya desde mucho tiempo desde el accidente y tiene antecedentes de cuadros previos similares con dolores crónicos difíciles de tratar. Acá más parece un somatomorfo. No habla explícitamente de que necesita algo, de que pues esto lo hace buscando dinero, por ejemplo. Pues no, acá el paciente cree tener esto, se la cree, porque tiene antecedentes previos de cuadros similares o con dolores crónicos difíciles de tratar, pero pues acá lo raro es que sí tuvo una fractura real, que presenta mucho dolor a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo. Acá ya es el trastorno somatomorfo, porque pues bueno, esto ya pasó y ahora paciente piensa o está seguro de que tiene lo mismo. Es el típico paciente que viene pues muchas veces a consulta y no hay nada al final. Y esto es un somatomorfo. La presencia de dolor crónico o síntomas físicos persistentes que resultan desproporcionados respecto a una lesión o enfermedad de base, junto con una preocupación excesiva por el malestar, corresponde a un trastorno de síntomas somáticos. El paciente suele presentar múltiples consultas médicas por lo mismo, y sufren pensamientos, emociones, conductas desproporcionadas relacionadas con los síntomas corporales, porque justamente como este cuadro, porque el paciente ya estaba bien, ha evolucionado bien, pero aún así seguía diciendo que tenía dolor. Vamos a la pregunta número 7. Seleccione el factor de riesgo cardiovascular no modificable en un paciente con angina crónica estable. Tabaquismo, edad avanzada, hipertensión, dislipidemia, obesidad abdominal. ¿Cuál de estos no podemos cambiar y cuáles sí podemos cambiar? Tabaquismo podemos cambiar, hipertensión podemos cambiar, dislipidemia podemos cambiar, obesidad podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar es la edad. Entonces la marcamos y pues esta era una pregunta sumamente sencilla que, ojo, nos podíamos haber equivocado porque esto ya dentro del UNACOM, el cerebro nos traiciona a veces y podemos responder mal. Vamos a la pregunta número 8. Un hombre de 45 años con antecedentes de hipertensión arterial de difícil manejo es traído a consulta por su cónyuge debido a ronquidos intensos y episodios
observados de pausas respiratorias mientras duerme. El paciente refiere somnolencia diurna excesiva que afecta su desempeño laboral. Al examen físico destaca un IMC de 34 y cuatro y una circunferencia de cuello ancha. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar la patología que usted sospecha en este paciente? Ronquidos intensos, episodios de pausas respiratorias mientras duerme, obesidad central con IMC elevada, hipertensión arterial, consumo de tabaco de larga data, ingesta ocasional de alcohol antes de dormir. Esta pregunta está difícil, ya que más que analizar, que podemos analizar y llegamos todos a que se trata de un SAOS, pues la pregunta es, ¿cuál es el factor principal para desarrollar SAOS? E incluso lo malo es que todo tenemos acá descrito, la hipertensión, pero esta la alternativa la podemos descartar. Los ronquidos, los episodios de pausa son parte del SAOS. En la clínica el SAOS. No es que esto va a provocar SAOS, es incorrecto. Obesidad, hipertensión, consumo de tabaco, ingesta ocasional. Ingesta ocasional no, pero el alcohol sí es también este factor de riesgo para SAOS. Nos queda tres. De estas tres, pues la hipertensión arterial igual puede ser factor de riesgo, pero no es el más importante. Consumo de tabaco, obesidad. El tabaco pues es casi la madre de todas las enfermedades, pero acá no del todo. Más que el tabaquismo, el factor de riesgo principal o más importante es la obesidad. No hay más. Y es de las pocas donde pues más que el tabaquismo es la obesidad. Bueno, hay otras, sí hay otras, pero acá en específico de SARS, que puede parecer que no, sí es la obesidad. Especialmente la acumulación de grasa en el cuello y región central del cuerpo es la principal factor de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Compromiso anatómico, el tejido adiposo en vía aérea superior favorece su colapso durante el sueño. Consecuencias, pues la obesidad se asocia a hipertensión, resistencia a la insulina, disfunción endotelial, amplificando el riesgo cardiovascular. La intervención terapéutica es la pérdida de peso. Pregunta que sí estaba compleja, porque incluso acá ya nos hablaba de eso del IMC 34, pero igual nos hablaba del cuello ancho, nos hablaba de los ronquidos, de la hipertensión en sí, casi de todas las alternativas. Y aunque no tenemos el tabaquismo, pues como factor de riesgo también podría ser porque es parte de la enfermedad en sí. Vamos a la pregunta 9. Niño de 5 años es traído a consulta por su madre debido a ronquidos nocturnos intensos, sueño inquieto y episodios ocasionales de pausas respiratorias mientras duerme. Los profesores reportan que el niño se muestra irritable y con dificultades en la concentración de clases, aunque no muestra somnolencia diurna evidente. El examen físico destaca un IMC normal y una marcada hipertrofia de amígdalas palatinas, 3 de 4, el grado. ¿Cuál es la causa más frecuente de este cuadro en la edad pediátrica? Hipotonía muscular por enfermedades neuromusculares, malformaciones craneofaciales congénitas, hipertrofia adenociliar, o sea, adenoides y amígdalas, rinitis alérgica estacional no tratada, obesidad central y aumento del perímetro de cuello. La obesidad en niños, no, incluso el IMC es normal, descartada. Rinitis alérgica estacional no tratada, no. Rinitis alérgica estacional, acá no nos habla nada de estacional, incluso dimos síntomas, no tiene nada que ver con rinitis alérgica, ronquidos, durante la noche intenso, sueño inquieto, totalmente descartada. Los síndromes hipotónicos, acá nos habla de por enfermedades neuromusculares, pues tenemos que tener el primero, no sé, el ejemplo por excelencia, PCI, la parálisis cerebral infantil. Este paciente no tiene PCI, tiene un cuadro de SAOS, pero ¿por qué es este SAOS? ¿Será por malformaciones craneofaciales o por hipertrofia adenociliar? Pues obviamente por la hipertrofia adenociliar, que esto lo menciona acá como hipertrofia de amígdalas, y esto pues es lo típico. Y si tuviéramos al examen físico como está la cara del niño, tendríamos una fase adenoidea, que es el típico niño con la boca abierta, con su cara un poco más larga de lo normal.
Entre los 2 años y 6 años, el tejido linfoide del cuerpo humano experimenta su mayor crecimiento fisiológico. Al mismo tiempo, las estructuras óseas de la cara y la vía aérea del niño aún son pequeñas. La adenoides se ubica en la rinofaringe, justo donde termina la nariz. Si crece demasiado, el niño no puede respirar por la nariz. Y recordemos que el niño, a medida que crece, se vuelve menos dependiente de la respiración nasal. Durante el sueño REM, el tono muscular disminuye en un niño con amígdalas gigantes. Esta relajación hace que el tejido linfoide caiga y cierre casi por completo el paso del aire hacia la laringe. Pero algo raro acá, antes de terminar con las explicaciones, esto, irritable, dificultades con concentración de clases. Eso es un poco raro, pero que igual está presente dentro de este SARS. No solo tan el fenómeno de la respiración bucal, donde, pues acá es algo que nos interesa muchísimo, la fascia adenoidea, boca entreabierta permanentemente, que altera el crecimiento facial, generando un paladar ojival, mandíbula retraída, lo que conduce más al espacio disponible para que pase el aire. Dato clave, cómo puede venir un paciente si solamente nos dan, pues, el aspecto físico, el examen físico y vemos este tipo de fascia. También nos dice que la diferenciación de la presentación clínica, pues sí, no va a ser lo mismo en un niño que un adulto. Y acá, bueno, parece que un dato clave también, en el niño la falta de sueño reparador se manifiesta como conducta paradójica. El sistema nervioso inmaduro reacciona al cansancio con hiperactividad y falta de control de impulsos y agresividad. Por eso es que muchos niños diagnosticados con TDAH tienen en realidad SAO, no, datazo. Igual, y sería, no sé, con un estudio quizás, pero sí estaba muy importante ese dato. Vamos a la pregunta número 10. En una zona rural con alta prevalencia de bosque y retraso del crecimiento de la población infantil, se evalúa a un niño de 4 años que presenta una tumoración indolora de la región anterior del cuello, compatible con bocio, o sea, y con bocio. El equipo de salud identifica que la dieta local es pobre en micronutrientes esenciales. ¿Cuál es la estrategia de salud pública más costo efectiva y universalmente recomendada para prevenir bocio endémico y cretinismo de esta comunidad? Pregunta que está sencilla. Fortificación de sal con yodo, suplementación comunitaria con carbonato de calcio, promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 2 años, implementación de programas de alimentos listos para el consumo o administración de forma terapéutica de la F75 en centros de salud. Este F75 creo que es como sales de rehidratación oral, así que esta pues no. Esto de los programas de alimentos para consumo, tal vez en desnutrición, pero acá nos habla de que la pregunta en sí, si solo tuviéramos esta partecita, sería igual. La estrategia de salud pública más costo efectiva y universalmente recomendada para prevenir el bocio endémico en esta comunidad, pues está bastante sencillo, solamente es la fortificación universal de sal con yodo, nada más para prevenir el bocio endémico, el hipotiroidismo, el cretinismo. Eso es lo correcto, porque suplementación comunitaria con carbonato de calcio, no. Promoción de lactancia materna exclusiva no tiene nada que ver con voz endémico y creatinismo. Y ya, bueno, estos ya explicamos que no son. Entonces simplemente nos queda la alternativa A. Pues sí, esta es la correcta. Esta pregunta es demasiado fácil, pienso yo, porque la fortificación de sal con yodo es la medida de salud pública más eficaz para prevenir el voz endémico y el hipotiroidismo. Súper sencillo. Y esta, ojo que esta preguntita la vimos en una reconstrucción. Vamos a la pregunta 11. ¿Cuál es el principal limitante de la datación por ecografía tardía? Inexactitud de medición de longitud, cabeza rabadilla, me parece que es. Variabilidad individual en el crecimiento fetal. Dependencia de Doppler, falla de la visión del saco gestacional. Riesgo de radiación. El riesgo de radiación por ecografía tardía o riesgo de radiación que será un limitante en la ecografía tardía, pues no, eso es incorrecto. No hay radiación. Se coloca el gel,
Es ultrasonido, es algo mecánico, incorrecto. Falla de división de la saco gestacional, eso se ve en el primer trimestre, incluso más antes, en la quinta semana del embarazo, más o menos. No es algo de la ecografía tardía. Dependencia de Doppler, el Doppler reflujo no tiene nada que ver acá. Variabilidad o inexactitud, esta inexactitud de medición de longitud, céfalo-rabadilla, es incorrecto porque esto no lo vemos para ecografía tardía, esto lo vemos en el primer trimestre, me parece. Entonces, pues sí, habrá una variabilidad individual del crecimiento fetal porque si hacemos una ecografía tardía, tenemos la posibilidad de que hay un error de más o menos, pues a medida que pasa el tiempo, hasta llegar a 21 semanas, me parece, en el tercer trimestre. La explicación nos dice que la ecografía realizada después de las 20 semanas de gestación pierde precisión para la datación gestacional debido a que el crecimiento fetal comienza a mostrar una variabilidad individual significativa. A partir de este punto, mediciones biométricas fetales pueden variar ampliamente los factores genéticos y ambientales por factores genéticos y ambientales. Esta variabilidad reduce la exactitud de la estimación de la edad gestacional con márgenes de error que pueden superar los más o menos 3 semanas, o sea, 21 días. Y sí, preguntita pues sencilla. Bueno, no estaba sencilla, sí estaba un poco complejo y las alternativas que igual un poco confusas. Vamos a la pregunta 12. Mujer de 53 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones con compromiso de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales que iniciaron hace un año y que se asocian con rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR de 10, factor reumatoide negativo, anticuerpos A negativo y los CCP negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Artrosis, síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, artritis reactiva. Artritis reactiva no. Oligoartritis, que debe tener el desencadenante, que puede ser, por ejemplo, Campylobacter descartada. Psoriasis, no tenemos las plaquitas, ya vimos una pregunta sobre esto. Artritis reumatoide, como que sí, sí, ¿cierto? Cumple para hacer una artritis reumatoide, pero por los datos de arenilla, sequedad ocular, igual podría ser un Sjögren primario, pero Sjögren primario trae los datos de una artritis reumatoidea, pues no, y una artrosis, no, este viene con nódulos de Heberdin, y el cuadro, pues no es así, para nada, todo lo contrario a la artritis. Entonces, lo correcto será una artritis reumatoide, pero ojo, igual puede ser un Sjögren, tal vez tenga menos datos, pero igual no, la artritis reumatoide por lo general no viene con sequedad ocular. Así que por la clínica, yo me voy más por artritis reumatoide. Aún, aunque no haya los laboratorios, eso significa cero negativas, no tenemos nada de laboratorios, pero recuerden que la clínica manda. Vamos por artritis reumatoide, y si no es esta, pues será síndrome de Sjögren primario, pero sería un poco raro, pienso yo, si fuera Sjögren. Bien, es la alternativa C. Una poliartritis inflamatoria simétrica que compromete articulaciones pequeñas de manos y acompañada con rigidez matinal prolongada más de una hora corresponde a la presentación clásica de artritis reumatoide. Pues la clínica que está acá, 20 a 30% son seronegativos, o sea que los laboratorios van a estar así, donde no sabía nada, pues. Y el diagnóstico no debe excluirse en ausencia de anticuerpos si el cuadro clínico es típico. Y si el cuadro clínico es típico. Pero acá lo rarito es esto de los datos de arenilla cerebral, que esto más que todo se presenta en el Cochrane. Pero al decir primario, no sé, no tenía que darnos datos de eso de la artritis. Tal vez un Cochrane secundario artritis. Ya está bien. Pero no tenemos esa alternativa, lo que más se acerca es artritis. Vamos a la pregunta 13. Una mujer de 28 años con diagnóstico de púrpura trombocitopénica y hepática inmune desde hace 14 meses ha presentado múltiples recaídas a pesar del tratamiento con dosis óptimas de corticoides y el uso de inmunoglobulina intravenosa de episodios agudos. Actualmente persiste con recuentos plaquetarios menores a 30.000, los normales 150.000. Y petequias recurrentes. Se plantea el manejo de segunda línea con intención curativa. ¿Cuál es la intervención definitiva más recomendada en este escenario? Plasmaféresis, esplenectomía, embolización selectiva de la arteria esplénica, trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos o timectomía radical. Bien, para empezar, la timectomía
Se la hace o se la podría hacer o con mayor frecuencia la pensamos en miastenia gravis. Con frecuencia se la hace, pero acá dentro de todas esas alternativas, el trasplante genético también deberíamos tener una lesión, no sé, alteración medular, de la médula ósea, pues probablemente en el trasplante genético. Acá lo que pasa es que el vaso como que lanza auto. Bueno, para hacerlo más fácil, vamos a imaginarnos que hay autoanticuerpos que se vuelven en contra de nosotros mismos, por eso son autoanticuerpos, y estos salen del vaso. Entonces, ya sabemos, o bueno, ya podemos pensar que el vaso es el principal antagonista para nuestro cuerpo, ya que de ahí va a mandar estos autoanticuerpos que son malos. ¿Y cuál sería el tratamiento si tenemos como que la base de todo es el vaso? Lo correcto será pensar en que si ya tuvimos un tratamiento con corticoides e inmunoglobulina que no sirvió. Plasmaféresis de urgencia es incorrecto. Esta se la puedo usar en PTT, púrpura trombocitopénica, púrpura trombótica trombocitopénica. La embolización selectiva como que sí se la puede llegar a pensar. Aún así, no es el tratamiento estándar y mucho menos el tratamiento por intención curativa. Aunque que algo rarito dice de segunda línea, pero esto ya no sería de segunda línea, porque ya usamos corticoides, inmunoglobulina intravenosa, que esto sí podría ser de segunda línea. Esta embolización podríamos también llegar a pensarla, pero ya en casos refractarios graves donde tiene 30.000. Directamente nos vamos a esplenectomía y aún más porque nos dice intención curativa. Y esto es lo último que podemos llegar a pensar y lo último que se hace. Nos dice que con es persistente, tras 6 a 12 meses de tratamiento, y aquí son 14 meses, se hace la esplenectomía como opción terapéutica más eficaz. El vaso es el principal sitio de destrucción de plaquetas opsonizadas por anticuerpos y también una fuente importante de producción de autoanticuerpos. Sí, recuerden que el vaso hace el malo principal. Y sus, no sé, sus ayudantes son los autoanticuerpos que salen de ahí. Pues esto va a causar, o va a ser el principal sitio de destrucción de plaquetas, y bueno, ya por eso tenemos 30.000 y secundario a esto, y es eso de las petequias. Su extirpación reduce la eliminación plaquetaria y suprime parte del estímulo autoinmune responsable de la trombocitopenia. En la mayoría de esos pacientes, el recuento plaquetario se normaliza o mejora de forma sostenida tras la cirugía, pero pues igual tiene algunas complicaciones y algunos efectos adversos importantes. Vamos a la pregunta 14. ¿Cuál es la prueba rápida disponible de consulta para clamidia y gonorrea? Gram, NAT, serología rápida en cultivo, PCR para virus, varicela zoster, debe ser esto, y varicela zoster no, porque acá nos habla de clamidia y gonorrea. Hemocultivo local, hemocultivo para clamidia y gonorrea, no, es demasiado y me parece que ni siquiera va a ver bien. Gram de exudado, podemos pensarlo, pero ¿sirve el gram para clamidia? Para gonorrea me parece que sí, pero para clamidia, ¿será correcto? Serología rápida, no, serología acá no nos va a servir para nada. Lo que sí es algo nuevo, o sea, no digo nuevo porque no es un tratamiento de última o un screening de última, pero sí es nuevo porque no se lo pregunta tanto en el UNACOM. Cuando nos habla de clamidia y gonorrea, más que todo se va a la clínica, al flujo, y pues bueno, sí debemos saber la clínica muy bien, o el flujo al menos, pero en este caso el NAT será lo correcto, pensar en un screening, una prueba disponible. Nos dice, existen NAT de flujo lateral y dispositivos de punto de atención que permiten el diagnóstico de clamidia y gonorrea en consulta en menos de una hora. Facilita el tratamiento inmediato en el mismo encuentro clínico, mejora el cumplimiento terapéutico, son especialmente útiles en contextos de cribado rápido y poblaciones de riesgo. Pues sí, nos ayuda y todo, pero esta es una pregunta yo lo veo muy rara.
porque casi no se pregunta ese tipo de cosas. Más sería acá a la clínica o a la presentación, pero pues bueno, como tenemos tantas preguntas, sí, igual te haré preguntas sobre el screening privado. Vamos a la pregunta 15. ¿Qué hallazgo ecográfico es típico en un quiste de atípico hepático? Lesión sólida hipervascularizada, quiste simple anecoico sin septos, quiste con imagen indiana, cóbulo hemorrágico, masa hiperecogénica. Bien, pregunta que parece difícil, pero eso lo compleja. Sólido e hipervascularizado, hepatocarcinoma. Simple anecoico puede ser una fase inicial del quiste atípico o quizás un quiste simple que esté por ahí de manera idiopática que bueno, a la final es un quiste simple, sin síntomas ni nada, pues bueno, podemos observar, dejarlo ahí, nada más. Pero igual y no es el hallazgo típico de un quiste atípico hepático. Coágulo hemorrágico puede ser si este quiste se rompe. Masa hiperecogénica está, pues un hemangioma quizás, una masa hiperecogénica. Podría ser. Igual y es algo benigno. Pero acá lo que nos sirve es pensar en una imagen indiana o imagen doble capa. Respecto al hallazgo ecográfico típico o más típico de un quiste hidatídico, puede observarse una imagen indiana con capas concéntricas que representan diferentes membranas del quiste. En fases evolutivas avanzadas se identifica como múltiples vesículas hijas en su interior, formando el patrón conocido como el racimo o panal de abejas. La membrana interna desprendida de la pared quística produce el signo de lirio de agua típico de los quistes hidatíricos complicados o en degeneración. Pregunta un poco difícil. Vamos a la pregunta 16. Un hombre de 26 años consulta por la disminución de agudeza visual de ojo derecho de 48 horas de evolución. Refiere que la pérdida de visión se acompaña de una sensación de molestia o dolor profundo que empeora significativamente al realizar movimientos oculares. El examen físico agudeza visual 20 de 100 en un ojo, discromo- discromatopsia, alteración en la visión de colores y presencia de un reflejo pupilar aferente relativo en dicho ojo. El fondo de ojo es normal. Acá, dato clave, pienso yo, solo es en un ojo. Discromatopsia, que esto por lo general no nos dan este dato, pero igual, vale, vale. Y el fondo de ojo, que es normal. Más la clínica de la pérdida de visión, que de 48 horas de oclusión, que se acompaña con esta sensación de molestia, dolor profundo, que empeora por movimientos oculares. La oclusión de la arteria central de la retina es muy rápido, es indoloro y rápido, que pierde la visión. Descartada. Queratitis herpética es muy doloroso, que hay ardor o puede sentirse desde arenilla. Aún así, nos tiene que dar datos de al menos, pues, sequedad, algunas vesículas. Acá sería incorrecto. Glaucoma, no, glaucoma duele muchísimo. Duele muchísimo. Ojo rojo, con dolor, no solo los movimientos. Descubrimiento de retina, igual es pérdida de visión, pero eso se le asemeja, o el dato clásico es que sea como una cortina, porque baja, 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 y pues ahí, mientras más baja esta cortina, nos dice que se pierde la visión. Entonces tenemos la neuritis óptica, porque este es solo de un ojo. Vimos ya en otra clase esto de los que va del lóbulo, la cintilla, el quiasma y el nervio. Y esto pues será una neuritis óptica retrovulvar porque está en la parte posterior, por eso es que tampoco se ve en el fondo de ojo. El síntoma cardinal es el dolor retrocular que se exacerba al mover el ojo y que generalmente precede o acompaña la visión, la pérdida visual. El dolor suele ser sordo, profundo o intensificándose con los movimientos oculares debido a la inflamación anoxal axonal del nervio óptico. Con frecuencia se asocia a visión borrosa, escotomas centrales y discromatopsia, que, ojo, discromatopsia, no estoy seguro si es frecuente que nos den este dato, pero pues ya lo sabemos que igual puede ser una neuritis óptica. Vamos a la pregunta 17. Dado que la fibromialgia es una condición crónica sin cura definitiva actualmente, ¿cuáles son los objetivos principales y realistas del tratamiento? Revertir completamente la sensibilización central mediante una única intervención farmacológica, mejorar la calidad de vida, reducir la intensidad del dolor.
y síntomas y fomentar automanejo, encontrar el punto gatillo principal, prevenir la progresión de la enfermedad autoinmune sistémica grave, la erradicación completa de todo dolor. La erradicación completa de todo dolor es algo que no hay cómo lograrlo. Prevenir la progresión de la enfermedad autoinmune sistémica grave, no hay cómo prevenir la progresión porque una fibromialgia, imagínese un paciente que solo tiene dolor. Y bueno, va en eso. Dolor, dolor y dolor crónico, que no hay cura. No hay un punto gatillo en sí, porque es un dolor crónico que no hay algo que lo desencadene, sino que es un dolor pues difuso, sordo, que puede elevar. Revertir completamente la sensibilización mediante una intervención, eso tampoco. Sí hay cosas que ayudan, pero hasta ahí no es que va a revertir la sensibilización, pero pues mejorar la calidad de, tratar de mejorar la calidad de vida, la intensidad de otros síntomas como fatiga, trastorno del sueño, pues sí será lo único que podamos hacer. Las metas serán reducir el dolor, mejorar la fatiga, promover el sueño, encontrar los síntomas cognitivos, tratando de mejorar la concentración, mejorar los síntomas anímicos, porque si alguien tiene dolor de manera constante o tiene una enfermedad que no haya cura, pues sí, esto puede llegar a la depresión. Fomentar el automanejo, mejorar la función física, emocional. Lo que no es realista, pues eliminar el dolor completamente, poco realista. Revertir la sensibilización completa con una sola intervención no es posible. Considerar una enfermedad precursora obligatoria de autoinmunidad grave no corresponde. Y eliminar quirúrgicamente punto gatillo, no, no hay. En la fibromialgia no. Vamos a la pregunta 18. Adolescente de 14 años consulta por dolor en la región distal del fémur derecho de 2 meses de evolución que inicialmente era intermitente y relacionado con el ejercicio, pero actualmente es persistente y de predominio nocturno. El examen físico se develop un aumento de volumen firme y doloroso de la metáfisis femoral. La radiografía muestra lesión lítica y blástica mal definida que rompe la cortical y presenta una imagen en sol naciente. Recuerden que hay una que es en cáscara de cebolla, donde la diáfisis es lo que está afectado y ese es el sarcoma de Ewing, que igual puede presentarse en adolescentes por secundaria una fractura, que ahí se ve. Bien, descartado. Osteomastoide, esta la podemos asemejar como un nido. Es benigno, sí es benigno, pero mayormente nos dice este, no masa, sino como un tumor óseo, pero benigno y de apariencia como un nido. Osteosarcoma, osteocondroma, una es una exocitosis, como que sale. Y quiste simple óseo, pues este es un pseudotumor que puede ser secundario a un trauma, pero es algo benigno, lo cual nos deja con osteosarcoma. Osteosarcoma es en la metáfisis y tiene ese signo de sol naciente. En adolescentes, bueno, no es algo frecuente que nos pregunten en adolescentes, pero igual puede existir. El osteosarcoma tiene predilección por la metáfisis, el sarcoma de Ewing por la epífisis. En los adolescentes, que sí es la metáfisis la mayor zona de recambio óseo, la división celular debido al crecimiento longitudinal, la formación del hueso neoplásico y la osteoide, a diferencia de los tumores que solo destruyen el hueso, el osteosarcoma es un tumor osteoproductor, las células malignas fabrican una matriz ósea inmadura y desorganizada, la imagen radiológica es la más característica. Sol naciente por zonas oscuras y zonas blancas muy densas. La reacción perióstica, que solamente es el sol naciente, pues es diferente a la del sarcoma de Ewing, porque el sarcoma de Ewing como que crea, crea esas capas, tararara, pero se queda ahí. Por el contrario, este nos dice que un tumor crece lentamente, el periósteo tiene tiempo de crear capas protectoras, como el sarcoma de Ewing, por eso es que crece y se queda ahí, pero el osteosarcoma es rápido y violento, que provoca rotura de la cortical y espículas óseas. Bien, vamos a la pregunta número 19. ¿Cómo se clasifica una cistitis de pacientes sin anomalías estructurales ni comorbilidades? ¿Recurrente, crónica, sintomática, complicada, no complicada? Complicada no. Complicada tendría que tener, pues,
anomalías, sí, anomalías estructurales, acá no dice sin anomalías ni comorbilidades. Comorbilidades, probablemente no sea ni recurrente, no sea ni crónica, esto va más al tiempo, esto va así cuántas veces tuvo, asintomática. Nos habla de síntomas acá, pues solamente no son una cistitis en un paciente sin anomalías estructurales ni comorbilidades, pues sería una cistitis no complicada. No nos dice nada de síntomas ni nada de esto, tampoco lo podemos pensar como una asintomática, porque pues una cistitis tiene síntomas. Ojo, acá no nos dice una cistitis, no sé, en una paciente embarazada, en un paciente niño, un adulto mayor, nada, solo dice cistitis. Entonces nos quedamos con la alternativa E, no complicada, la cual sí es la correcta. Es una infección vesical, se considera como no complicada cuando ocurre en un paciente sin alteraciones anatómicas o funcionales, el tracto urinario y sin enfermedades asociadas que aumentan el riesgo de mala evolución. Este cuadro se presenta con mayor frecuencia en mujeres sanas, premenopáusicas y suele ser causado por bacterias gram negativas de origen intestinal. Bueno, pregunta que estaba súper sencilla. Vamos a la pregunta 20. Durante la realización de un diagnóstico participativo de salud en un CESFAM, el equipo directivo busca asegurar que las prioridades identificadas reflejen fielmente la realidad sanitaria de la comunidad. Para ello deciden contrastar los datos de morbilidad del sistema estadístico, la opinión de los líderes comunitarios obtenida en Force Group y las observaciones directas en terreno de los sectores. ¿Cómo se denomina la estrategia de análisis que fortalece la validez de los resultados? Análisis de regresión lineal simple, correlación bivariada de las variables clínicas, estandarización de las tareas de prevalencia y triangulación de datos de diversas fuentes, análisis de regresión de lineal simple, son dos iguales, descartadas. Y esto, pues sí, vamos a tratar de verlo, qué pasó acá. Pero bueno, esto acá sí nos sirvió mucho, ya que la descartamos, nos quedamos con tres alternativas. Correlación bivariada de variables. ¿Acá tenemos variables clínicas? Pues no, ya que nos habla directamente de que se quiere hacer un diagnóstico participativo de salud en un CESFAM y el equipo busca asegurar que las prioridades identificadas reflejen la identidad sanitaria de la comunidad, pero para ello deciden contrastar los datos de la morbilidad del sistema estadístico. Ojo con esto, contrastar los datos de morbilidad del sistema estadístico REM, de la opinión de los líderes comunitarios obtenida en Force Group y observaciones directas en terrenos de los sectores. ¿Qué está tratando de decirnos acá? Datos de diversas fuentes, acá no hay triangulación, pero recolección, lo que sea, pero son datos de diversas fuentes. Estandarización de tasas de prevalencia no habla nada de tasas de prevalencia el enunciado ni la pregunta. Entonces podemos marcar la de easy en lo correcto. La triangulación consiste en combinar diferentes tipos de datos, tanto primarios como secundarios, y enfoques cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de validar hallazgos y reducir probables posibles sesgos en la interpretación de resultados. El propósito aumentar la validez y credibilidad. Los tipos que pueden ser triangulación de métodos, fuentes, investigadores o teorías, ventajas que permiten la comprensión más completa y la aplicación en investigación en salud. Bien, pregunta difícil, difícil. Acá nos ayudó mucho que pues haya dos repetidas y si hay dos repetidas pues las descartamos. Pero esto sí vamos a tener que verla porque no se puede quedar así, no puede ser tan fácil. Pero bueno, ya vimos las 20 preguntas del día de hoy. Espero que todos hayan respondido bien. Acá como que sí habían preguntas muy complejas, otras que sí teníamos ciertas dudas, pero igual las resolvimos bien. Entonces, bueno, nos vemos en otro videotest y sigamos estudiando.